Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas positivas. Hoy tengo un tema súper interesante preparado para ustedes, un tema que a mí personalmente me fascina, porque habla de algo que todos, absolutamente todos, experimentamos y anhelamos, el amor. Pero no es solo amor en el sentido tradicional, no. Hoy vamos a hablar de cómo el amor, esa fuerza poderosa, se convierte en un arma secreta. Increíble, ¿verdad? ¿Cómo podemos usar el amor para superar los desafíos, las pruebas que nos pone la vida, y salir victoriosos? Pues eso es precisamente lo que vamos a explorar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia llena de matices, de emociones y de secretos que, créanme, les va a volar la cabeza. Así que si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos vídeos. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Comencemos. La historia que quiero compartir con ustedes hoy tiene como protagonistas a Demet, Can y el amor. No son personas reales, al menos no en el sentido literal. Son representaciones, símbolos. Demet simboliza la fuerza de la determinación, la perseverancia. Can representa la habilidad de adaptación, la flexibilidad ante los cambios. Y el amor, bueno, el amor es la herramienta, el arma secreta que les permite afrontar y vencer cualquier obstáculo. Imaginen a Demet. Desde muy joven enfrentó una serie de desafíos impresionantes. Perdió a sus padres, luchó contra la pobreza y tuvo que abandonar sus estudios para sobrevivir. Sin embargo, en lugar de rendirse, Demet canalizó su dolor y su rabia en una fuerza inquebrantable. Se propuso una meta, un sueño, salir adelante, construir una vida mejor. Y la clave para que Demet no se derrumbara ante la adversidad, ¿saben cuál fue? El amor. El amor propio, la autocompasión. El amor a su futuro. Se amaba lo suficiente como para luchar por sí misma, se perdonaba sus errores y se levantaba después de cada caída. Ahora profundicemos en la historia de Demet. La pérdida de sus padres, un golpe devastador que la obligó a madurar a una edad temprana. La soledad, el miedo, la incertidumbre. ¿Cómo alguien tan joven podía sobrevivir a semejante tormenta? La respuesta, como ya intuimos, radica en el amor, pero en un amor que se forja en el crisol de la adversidad. Demet no se permitió caer en la autocompasión ni en el victimismo. Reconoció su dolor, lo sintió, lo procesó, pero nunca lo dejó definirla. En lugar de eso, se convirtió en combustible para su fuego interior. Visualizó el futuro que deseaba, la vida que quería construir. Y paso a paso, con cada decisión, con cada esfuerzo, se acercó a ese sueño. El amor propio fue su ancla. Se aceptó con sus imperfecciones, se perdonó sus errores, se celebró sus logros, por pequeños que fueran. Se convirtió en su mejor amiga, en su mayor defensora. Supo que merecía una vida plena y se comprometió a conseguirla. El amor a su futuro fue su brújula. Visualizaba la vida que anhelaba, la felicidad que le esperaba. Esto le daba la motivación para superar los obstáculos, para levantarse después de cada caída. Era como si el futuro la llamara, la atrajera, la impulsara a seguir adelante. El estudio, aunque interrumpido, se convirtió en una prioridad. Demet sabía que la educación era su llave para abrir puertas, para acceder a mejores oportunidades. A pesar de las dificultades económicas, buscó formas de aprender, de adquirir conocimientos. Asistía a bibliotecas públicas, tomaba cursos gratuitos, leía libros prestados. La sed de conocimiento era insaciable. El trabajo, por humilde que fuera, le proporcionó la independencia económica necesaria para sobrevivir. Demet aprendió a valorar cada trabajo, a dar lo mejor de sí misma en cada tarea. Desarrolló una ética laboral ejemplar, que le abrió puertas y le ganó el respeto de sus superiores y compañeros. Las relaciones sociales, aunque escasas al principio, fueron fundamentales para su bienestar emocional. Demet aprendió a cultivar la amistad, a rodearse de personas positivas y que la apoyaran. La compañía, el apoyo mutuo, la hicieron sentir menos sola, más fuerte. Y así Demet, con su amor propio, su amor a su futuro, su resiliencia, su perseverancia, supo convertir el dolor en fortaleza, la adversidad en oportunidad. Se convirtió en una mujer fuerte e independiente, valiente. Luego está Can.
Él es el alma adaptable, la persona que entiende que la vida es un río en constante movimiento. Khan ha experimentado fracasos, pérdidas y momentos de incertidumbre. Pero siempre, siempre ha encontrado la manera de reinventarse. Ha aprendido que la rigidez es el peor enemigo y que la flexibilidad es la mejor armadura. ¿Y qué es lo que lo impulsa? ¿Qué es lo que le da esa capacidad de adaptación? De nuevo es el amor. El amor por aprender, por crecer, por descubrir nuevas facetas de sí mismo y del mundo. El amor a la vida en todas sus formas. Profundicemos ahora en la historia de Khan. Él es un camaleón, un ser que se adapta a las circunstancias, un navegante que sabe leer las corrientes. A diferencia de Demet, Khan no tuvo que enfrentarse a la adversidad extrema desde una edad temprana. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de desafíos. Fracasos profesionales, pérdidas emocionales, momentos de incertidumbre, momentos en los que se sintió perdido, desorientado. La clave de su resiliencia, de su capacidad para reinventarse, radica en su amor a la vida y en su capacidad de adaptación. El amor por aprender es su motor. Khan es un eterno estudiante, un curioso insaciable. Le encanta adquirir nuevos conocimientos, explorar nuevas disciplinas, descubrir nuevas formas de pensar y de hacer las cosas. Cada experiencia, cada encuentro, cada libro, cada película, cada viaje, es una oportunidad para aprender y crecer. No le teme al cambio, al contrario, lo abraza. Sabe que el aprendizaje es un proceso continuo, que la vida es una escuela. El amor por crecer es su aspiración constante. Khan se esfuerza por ser una mejor persona cada día. Se autoanaliza, identifica sus debilidades, trabaja en sus fortalezas. Busca la superación personal, el desarrollo integral. No le teme a la autocrítica, al contrario, la utiliza como herramienta para evolucionar. El amor por descubrir nuevas facetas de sí mismo y del mundo es su aventura constante. Khan es un explorador, un aventurero. Le gusta salir de su zona de confort, probar cosas nuevas, experimentar diferentes perspectivas. Se permite equivocarse, aprender de sus errores, descubrir sus límites. Se sorprende a sí mismo, se redescubre constantemente. El amor a la vida en todas sus formas es su filosofía. Khan aprecia la belleza, la alegría, la simplicidad. Disfruta de cada momento por pequeño que sea. Agradece lo que tiene, las personas que lo rodean, las oportunidades que se le presentan. No se aferra a nada, entiende que todo es efímero. Se centra en el presente, en el aquí y ahora. Ante los fracasos, Khan no se derrumba. Los analiza, extrae las lecciones, se levanta y sigue adelante. No se aferra al pasado, se enfoca en el futuro. No se lamenta por lo que pudo haber sido, se concentra en lo que puede ser. Ante las pérdidas, Khan las honra, las procesa, las integra en su historia. No se queda anclado en el dolor, lo utiliza como catalizador para crecer. Agradece lo vivido, aprende de la experiencia, se permite seguir adelante. Ante la incertidumbre, Khan no se paraliza. La acepta como parte de la vida, la abraza como una oportunidad para reinventarse. Se adapta a los cambios, busca nuevas alternativas, se abre a nuevas posibilidades. Confía en su intuición, se guía por su corazón. Y así Khan, con su amor a la vida, su capacidad de adaptación, su curiosidad, su perseverancia, supo convertir los fracasos en aprendizaje, las pérdidas en crecimiento, la incertidumbre en oportunidad. Se convirtió en un hombre flexible, resiliente, adaptable. Ahora vamos a centrarnos en el amor, la fuerza que une a Demet y Khan. El amor, en este contexto, no es solo un sentimiento romántico, aunque por supuesto, también incluye ese aspecto. Es algo mucho más profundo, mucho más integral. Es el amor a la familia, a los amigos, a la comunidad. Es la compasión, la empatía, la capacidad de conectar con otros seres humanos. Es el amor a la naturaleza, al arte, a la belleza en todas sus expresiones. Es el amor a la humanidad, incluso cuando ésta nos decepciona. Analicemos más de cerca la esencia del amor, la fuerza que une a Demet y Khan, y que los convierte en una fuerza imparable. No se trata simplemente de un sentimiento romántico, aunque este es un componente importante y hermoso. Se trata de una fuerza vital, una energía que permea todos los aspectos de la existencia. El amor es un sentimiento que va mucho más allá de la pareja. Es el amor a la familia, un vínculo incondicional que nos proporciona seguridad, apoyo y pertenencia.
Es el amor a los amigos, una red de apoyo que nos acompaña en los buenos y malos momentos. Es el amor a la comunidad, un sentimiento de conexión con los demás seres humanos, un deseo de contribuir al bienestar colectivo. La compasión es un componente esencial del amor. Es la capacidad de sentir el sufrimiento de los demás, de empatizar con sus experiencias, de ofrecerles ayuda y apoyo. Es la compasión la que nos impulsa a ser solidarios, a preocuparnos por el bienestar de los demás, a luchar por un mundo más justo y equitativo. La empatía es la capacidad de ponernos en el lugar de los demás, de entender sus sentimientos, sus pensamientos, sus perspectivas. Es la empatía la que nos permite conectar con los demás, construir relaciones significativas, comprender la diversidad humana. El amor a la naturaleza es el reconocimiento de la belleza, la fragilidad y la interdependencia de todos los seres vivos. Es la apreciación del entorno natural, la preocupación por su conservación, el deseo de vivir en armonía con el planeta. El amor al arte es la apreciación de la belleza en todas sus formas de expresión. Es la capacidad de emocionarnos con la música, la pintura, la literatura, la danza, el cine. Es la búsqueda de la creatividad, la inspiración, la expresión personal. El amor a la belleza es la capacidad de apreciar la belleza en todas sus formas, tanto en el mundo exterior como en nuestro interior. Es la búsqueda de la armonía, la estética, la elegancia. Es la capacidad de encontrar la belleza en las cosas pequeñas, en los detalles, en los momentos cotidianos. El amor a la humanidad es el sentimiento de conexión con todos los seres humanos, independientemente de su origen, su cultura, su religión, sus creencias. Es el deseo de construir un mundo mejor, más justo, más humano. Es la capacidad de perdonar, de comprender, de aceptar las diferencias. Incluso cuando la humanidad nos decepciona, el amor nos permite seguir creyendo en ella, en su potencial de cambio. El amor, en su sentido más amplio, es la fuerza que nos impulsa a ser mejores personas, a construir un mundo mejor. Es la energía que nos permite superar los desafíos, adaptarnos a los cambios, encontrar la felicidad y la plenitud. ¿Cómo funciona esta arma secreta, el amor? Pues el amor nos proporciona la resiliencia necesaria para superar los momentos difíciles. Cuando estamos rodeados de amor, ya sea de otras personas o de nosotros mismos, sentimos una fuerza interior que nos impulsa a seguir adelante. Nos da la energía para levantarnos después de caer, para perdonar, para aprender de nuestros errores y para seguir soñando. La resiliencia, la capacidad de recuperarnos de la adversidad, es uno de los superpoderes que nos otorga el amor. Cuando estamos rodeados de amor, nos sentimos protegidos, apoyados, valorados. Esto nos proporciona la confianza y la seguridad necesarias para afrontar los desafíos, para superar los obstáculos, para levantarnos después de cada caída. El amor nos da la fuerza para perdonar, tanto a los demás como a nosotros mismos. El perdón nos libera del resentimiento, del odio, de la ira. Nos permite dejar atrás el pasado y avanzar hacia el futuro. El amor nos permite aprender de nuestros errores. Cuando nos amamos a nosotros mismos, no nos juzgamos por nuestros fallos. Los analizamos, extraemos las lecciones y seguimos adelante. El amor nos impulsa a crecer, a evolucionar, a convertirnos en mejores personas. El amor nos da la energía para seguir soñando. Cuando amamos vemos el mundo con optimismo, con esperanza, con ilusión. Creemos en el futuro, en la posibilidad de construir una vida mejor. El amor nos impulsa a perseguir nuestros sueños, a luchar por nuestras metas, a vivir una vida plena y significativa. El amor también nos da perspectiva. Cuando estamos inmersos en el amor, vemos el mundo con otros ojos. Los problemas, aunque siguen siendo reales, se vuelven menos abrumadores. Somos capaces de relativizar, de encontrar el lado positivo de las cosas y de buscar soluciones creativas. El amor nos ayuda a enfocarnos en lo importante, a priorizar, a dejar de lado las preocupaciones triviales y a concentrarnos en lo que realmente importa. Cuando estamos inmersos en el amor, nuestra perspectiva cambia. Los problemas, las dificultades, las adversidades dejan de ser lo único que vemos. Somos capaces de relativizar, de poner las cosas en su justa medida. Nos damos cuenta de que aunque los problemas sean reales, no son lo único que importa. El amor nos ayuda a encontrar el lado positivo de las cosas. Nos enfocamos en las soluciones, en las oportunidades, en las cosas buenas que nos rodean. El amor nos da la capacidad de ver la luz en la oscuridad, de encontrar la esperanza en la desesperación.
El amor nos impulsa a buscar soluciones creativas. Nos ayuda a pensar fuera de la caja, a encontrar nuevas formas de abordar los problemas. El amor nos da la capacidad de innovar, de improvisar, de adaptarnos a las circunstancias. El amor nos ayuda a enfocarnos en lo importante. Nos ayuda a priorizar, a dejar de lado las preocupaciones triviales, a concentrarnos en lo que realmente importa, las relaciones, la salud, la felicidad. El amor fomenta la conexión. En un mundo cada vez más individualizado y solitario, el amor nos recuerda que no estamos solos. Nos permite establecer lazos con otras personas, crear redes de apoyo y sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos. Cuando sabemos que somos amados y que tenemos a alguien a quien amar, nuestra autoestima se fortalece y nos sentimos más seguros y confiados. La conexión humana es esencial para nuestro bienestar emocional y mental. En un mundo cada vez más individualizado y solitario, el amor nos recuerda que no estamos solos, que somos parte de una comunidad, de una sociedad. El amor nos permite establecer lazos con otras personas. Nos ayuda a construir relaciones significativas, a compartir experiencias, a crear recuerdos. El amor nos da la capacidad de confiar, de perdonar, de apoyar a los demás. El amor nos permite crear redes de apoyo. Nos rodeamos de personas que nos quieren, que nos valoran, que nos apoyan en los buenos y malos momentos. Las redes de apoyo nos brindan seguridad, protección, compañía. El amor nos hace sentir parte de algo más grande que nosotros mismos. Nos da un sentido de pertenencia, de propósito. Nos ayuda a conectar con la humanidad, con la naturaleza, con el universo. Cuando sabemos que somos amados y que tenemos a alguien a quien amar, nuestra autoestima se fortalece. Nos sentimos más seguros, más confiados, más valientes. El amor nos da la capacidad de creer en nosotros mismos, de afrontar los desafíos, de alcanzar nuestros sueños. Demet y Can, cada uno a su manera, utilizan esta arma secreta llamada el amor para superar los desafíos. Demet, con su amor propio y su determinación, logra salir adelante a pesar de las adversidades. Can, con su amor por la vida y su capacidad de adaptación, encuentra la felicidad en cada experiencia. Juntos, Demet y Can construyen un mundo mejor, un mundo donde el amor es el motor que impulsa la transformación. Demet y Can son ejemplos inspiradores de cómo el amor puede ser una herramienta poderosa para superar los desafíos y construir una vida plena. Demet, con su amor propio y su determinación, nos demuestra que el amor incondicional hacia uno mismo es la base para enfrentar cualquier adversidad. Su capacidad para perdonarse, para celebrar sus logros, para luchar por sus sueños, es una lección valiosa para todos nosotros. Can, con su amor por la vida y su capacidad de adaptación, nos enseña que la flexibilidad, la curiosidad y la búsqueda de la felicidad en cada experiencia son claves para disfrutar de la vida y superar los obstáculos. Su capacidad para reinventarse, para aprender de sus errores, para encontrar el lado positivo de las cosas, es una fuente de inspiración. Juntos, Demet y Can nos muestran que el amor, en todas sus formas, es el motor que impulsa la transformación personal y social. Nos enseñan que el amor es la clave para construir un mundo mejor, un mundo donde la compasión, la empatía, la solidaridad y la esperanza son los pilares fundamentales. Pero ¿cómo podemos nosotros, en nuestra vida cotidiana, aplicar esta poderosa arma secreta? ¿Cómo podemos cultivar el amor y utilizarlo para superar nuestros propios desafíos? Ahora vamos a explorar cómo podemos nosotros, en nuestra vida cotidiana, aplicar esta poderosa arma secreta. Vamos a desentrañar los secretos para cultivar el amor y utilizarlo para superar nuestros propios desafíos. Primero, debemos empezar por amarnos a nosotros mismos. La autoaceptación es la base de todo. Debemos aprender a valorarnos, a perdonarnos nuestros errores y a celebrar nuestros logros. Dediquemos tiempo a cuidar de nosotros mismos, a hacer cosas que nos hagan felices y a rodearnos de personas que nos aporten energía positiva. La autoaceptación es el primer paso, el fundamento de todo. Debemos aprender a aceptarnos tal y como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, con nuestros éxitos y nuestros fracasos. Debemos valorarnos, reconocer nuestro valor, nuestras cualidades, nuestros talentos. Debemos perdonarnos nuestros errores. Todos cometemos errores, es parte de la condición humana. Debemos aprender a perdonarnos, a no juzgarnos, a no castigarnos por nuestros fallos. Debemos celebrar nuestros logros, por pequeños que sean.
Reconocer nuestros éxitos, por insignificantes que nos parezcan, es fundamental para nuestra autoestima. Celebrar nuestros logros nos da motivación, nos da energía, nos da alegría. Debemos dedicar tiempo a cuidarnos a nosotros mismos. Debemos cuidar nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud emocional. Debemos alimentarnos bien, hacer ejercicio, descansar lo suficiente. Debemos practicar la meditación, el yoga, la relajación. Debemos buscar ayuda profesional si la necesitamos. Debemos hacer cosas que nos hagan felices. Debemos identificar qué nos da alegría, qué nos apasiona, qué nos motiva. Debemos dedicar tiempo a hacer esas cosas, a disfrutar de esos momentos. Debemos rodearnos de personas que nos aporten energía positiva. Debemos evitar a las personas tóxicas, a las personas negativas, a las personas que nos critican, que nos juzgan, que nos hieren. Debemos buscar a las personas que nos apoyan, que nos animan, que nos quieren. Segundo, debemos cultivar la compasión. Practiquemos la empatía, pongámonos en el lugar de los demás y tratemos de entender sus problemas. Ofrezcamos nuestro apoyo a quienes lo necesitan y mostremos gratitud por todo lo que tenemos. La compasión es un sentimiento noble que nos conecta con los demás seres humanos. Debemos practicar la empatía, ponernos en el lugar de los demás, tratar de entender sus problemas, sus sufrimientos, sus alegrías, sus tristezas. Debemos ofrecer nuestro apoyo a quienes lo necesitan. Debemos ayudar a los demás, ser solidarios, ser generosos. Debemos tender una mano a quienes están en dificultades. Debemos mostrar gratitud por todo lo que tenemos. Debemos agradecer a la vida, a las personas que nos rodean, las oportunidades que se nos presentan. La gratitud nos da alegría, nos da paz, nos da felicidad. Tercero, abrámonos al amor. Permitámonos amar y ser amados. No tengamos miedo de expresar nuestros sentimientos, de conectar con otras personas y de construir relaciones significativas. El amor es un regalo, una fuente inagotable de alegría y de fuerza. Debemos abrir nuestro corazón al amor. Debemos permitirnos amar y ser amados. No debemos tener miedo de expresar nuestros sentimientos, de mostrar nuestra vulnerabilidad, de arriesgarnos a ser heridos. Debemos conectar con otras personas. Debemos buscar la compañía, la amistad, el amor. Debemos compartir nuestras experiencias, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Debemos construir relaciones significativas. Debemos invertir tiempo y energía en nuestras relaciones, en nutrir nuestros vínculos. Debemos ser honestos, sinceros, leales. Debemos recordar que el amor es un regalo, una fuente inagotable de alegría y de fuerza. El amor nos da la fuerza para superar los desafíos, la alegría para disfrutar de la vida, la esperanza para creer en el futuro. Cuarto, busquemos la belleza en el mundo. Prestad atención a las cosas pequeñas que nos rodean. Escuchad música, leed libros, contemplad la naturaleza, disfrutad de un atardecer. La belleza nos nutre el alma y nos recuerda que la vida es un regalo. Debemos buscar la belleza en el mundo. Debemos prestar atención a las cosas pequeñas que nos rodean, a los detalles, a los matices. Debemos aprender a apreciar la belleza en todas sus formas. Debemos escuchar música. La música nos emociona, nos inspira, nos transporta a otro lugar. La música nos conecta con nuestras emociones, nos da alegría, nos da paz. Debemos leer libros. La lectura nos abre la mente, nos amplía nuestros horizontes, nos da conocimiento, nos da entretenimiento. La lectura nos permite viajar a otros mundos, conocer a otras personas, vivir otras vidas. Debemos contemplar la naturaleza. La naturaleza nos da paz, nos da serenidad, nos da alegría. La naturaleza nos recuerda que somos parte de algo más grande, de un universo infinito. Debemos disfrutar de un atardecer. El atardecer es un espectáculo de colores, de luces, de sombras. El atardecer nos da alegría, nos da paz, nos da esperanza. Debemos recordar que la belleza nos nutre el alma y nos recuerda que la vida es un regalo. La belleza nos da fuerza, nos da alegría, nos da esperanza. Quinto, practiquemos la gratitud. Agradezcamos lo que tenemos, las personas que nos rodean y las oportunidades que se nos presentan. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo positivo y a mantener una actitud optimista. La gratitud es una actitud fundamental para la felicidad.
Debemos agradecer lo que tenemos, las personas que nos rodean, las oportunidades que se nos presentan. Agradezcamos lo que tenemos. Agradezcamos nuestra salud, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestra comida, nuestra ropa. Agradezcamos a las personas que nos rodean. Agradezcamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, a todos aquellos que nos brindan su apoyo, su amor, su cariño. Agradezcamos las oportunidades que se nos presentan. Agradezcamos las oportunidades de aprender, de crecer, de viajar, de experimentar cosas nuevas. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo positivo. Nos ayuda a ver el vaso medio lleno, en lugar de medio vacío. Nos ayuda a encontrar la alegría, la felicidad, la paz. La gratitud nos ayuda a mantener una actitud optimista. Nos ayuda a creer en el futuro, a tener esperanza, a ser resilientes. Estos son solo algunos consejos, pero lo más importante es que encontremos nuestra propia manera de vivir el amor. Que descubramos qué es lo que nos llena el corazón y nos da la fuerza para seguir adelante. Que utilicemos el amor como un arma secreta para superar cualquier desafío que se nos presente. Estos consejos son solo el punto de partida. Cada uno de nosotros debe encontrar su propia manera de vivir el amor, de expresar el amor, de sentir el amor. Debemos descubrir qué es lo que nos llena el corazón. Debemos identificar nuestras pasiones, nuestros sueños, nuestras metas. Debemos dedicar tiempo a hacer las cosas que nos apasionan, a perseguir nuestros sueños, a alcanzar nuestras metas. Debemos descubrir qué es lo que nos da la fuerza para seguir adelante. Debemos identificar nuestras fortalezas, nuestras habilidades, nuestros recursos internos. Debemos aprender a confiar en nosotros mismos, a creer en nuestras capacidades. Debemos utilizar el amor como un arma secreta para superar cualquier desafío que se nos presente. Debemos recordar que el amor es una fuerza poderosa, que nos da la fuerza para superar los obstáculos, para afrontar las adversidades, para construir una vida plena y significativa. En resumen, Demet y Can nos enseñan que el amor es mucho más que un simple sentimiento romántico. Es una fuerza poderosa que nos permite superar los desafíos, adaptarnos a los cambios y construir una vida plena y significativa. El amor es nuestra arma secreta, y aprender a utilizarla es la clave para alcanzar la felicidad. En resumen, Demet y Can son la prueba viviente de que el amor es una fuerza transformadora. Es mucho más que un simple sentimiento romántico, aunque este también es importante. Es una fuerza que nos impulsa a superar los desafíos, a adaptarnos a los cambios, a crecer como personas y a construir una vida plena y significativa. El amor es nuestra arma secreta, la herramienta más poderosa que tenemos a nuestra disposición. Aprender a utilizarla, a cultivarla, a expresarla, es la clave para alcanzar la felicidad, para vivir una vida con propósito, para dejar un impacto positivo en el mundo. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya inspirado y que les haya dado herramientas para enfrentar los desafíos con amor y optimismo. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Espero de corazón que este vídeo les haya tocado el alma, que les haya inspirado a abrazar el amor en todas sus formas, y que les haya dado herramientas concretas para enfrentar los desafíos de la vida con optimismo, con esperanza y con la certeza de que son capaces de superar cualquier obstáculo. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué les pareció este tema? ¿Cómo aplican el amor en sus vidas? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que el amor los acompañe siempre. Me encantaría saber qué resonó en ustedes, qué pensamientos les despertó este tema. ¿Cómo aplican el amor en sus vidas? ¿Qué estrategias utilizan para cultivar el amor propio, la compasión, la gratitud? ¿Qué desafíos han superado gracias al poder del amor? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, aprender de ustedes y construir una comunidad donde podamos compartir nuestras experiencias, inspirarnos mutuamente y crecer juntos. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también puedan ser parte de esta conversación, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, lleno de amor y de buenas vibras.
Y que el amor los acompañe siempre en cada paso que den.